Bueno, respecto del curso de teoría de redes y de esta clase número 2, comenzamos a revisar algunos ejercicios. En primer lugar, la propuesta sería concentrarnos en el problema que tenemos en la guía de ejercicios con el código 1.15, con el número 1.15. Entonces, en este problema nos concentramos en analizar un sistema magnético que sería una especie de transformador, donde vemos específicamente la geometría digamos que describe la forma constructiva de este dispositivo, y querríamos agregar esta simbología dada por los puntos para establecer finalmente una representación simbólica, para la redundancia, simplificada. Bueno, entonces la característica de este ejercicio es que tenemos tres bobinados. A su vez podemos ver en qué sentido se han arrollado, y un detalle particular es que los bobinados son precisamente tres. Respecto del teórico, hemos visto un caso con dos bobinados y dijimos que se podía generalizar la interpretación, por lo tanto ahora buscaríamos específicamente hacer esa interpretación, esa extensión a la que habíamos hecho referencia. Entonces podríamos pasar a hacer algunas anotaciones para establecer la solución. Entonces, este es el problema 1.15. Bueno, la solución a este problema 1.15 podemos aclarar que se corresponde con la numeración que para la guía de ejercicios aparece en esta versión, que es la versión 16.4. En el futuro esa numeración podría modificarse, y por esa razón hacemos esta cita en este momento. Entonces, el problema 1.15 está relacionado con la versión, dijimos, 16.4 de la guía de ejercicios. Y vamos a tratar de analizarlo ahora. Bien, entonces tenemos un entrehierro que podríamos dibujarlo de esta forma. Con una forma rectangular. Encontramos la geometría de este entrehierro. Y agregamos la información que conocemos respecto de cómo se han incluido los bobinados, construido los bobinados. Entonces, tiene este detalle geométrico. Tenemos el bobinado entonces 1 y 1'. Bien, entonces el bobinado con los terminales 1 y 1'. Luego tenemos otro bobinado similar hacia el centro, un bobinado, quiero decir, construido con la misma forma de arrollamiento, con el mismo sentido de arrollamiento. No obstante, el tercer bobinado se ha construido de acuerdo a un sentido de arrollamiento diferente. Y entonces quisiéramos comenzar nuestra interpretación del problema. Así es que podemos decir que, a modo de suposición, podríamos imaginarnos que se instala una fuente con su resistencia interna en el primer bobinado, en el que dice 1 y 1'. Nosotros no le vamos a poner esa nomenclatura acá, tal vez para no... podemos agregar con otro color más suave. Entonces estos serían los terminales 1 y 1'. De cualquier manera, después vamos a buscar que no quede tan confusa, digamos, las inscripciones. La idea es que nosotros nos
imaginamos, si les parece, que hacemos esta conexión con una fuente de excitación que terminaría, digamos, proporcionando una corriente entrante por el terminal 1, y de acuerdo a la regla de la mano derecha lo que veríamos es que se va entonces a desarrollar un flujo magnético de derecha a izquierda en el primer bobinado como consecuencia de esa corriente que estamos suponiendo, digamos, como corriente de excitación, repito, en el primer bobinado. Bueno, lo que debemos hacer ahora es analizar de a pares el comportamiento de este transformador. Entonces, si hay un flujo tal como el trazado, como el representado, perdón, por esta flecha en color azul adentro del entrehierro, lo que podríamos identificar es que va a haber un comportamiento reactivo, por ejemplo, en el segundo bobinado, y de esa manera se va a manifestar un flujo de dirección contraria que, de acuerdo a la regla de la mano derecha, podríamos imaginar que tendería a generar una corriente en esta carga que vamos a suponer acá, como para completar nuestra noción de que a uno de los bobinados se lo considera digamos, bobinado de entrada, como sería el bobinado 1, y al bobinado central se lo consideraría en esta parte de la interpretación como bobinado de salida. Y bueno, lo que veríamos es que este flujo trazado con línea discontinua se supone que, de acuerdo a la regla de la mano derecha, tendería a producir una corriente saliente por el terminal puesto del lado izquierdo, es decir, por el terminal que podríamos llamarle terminal 2, y hacemos esta descripción para indicar los terminales 2 y 2'. Bueno, no completo la conexión entre estos componentes dibujados en color azul y el dispositivo original, que es el transformador, para enfatizar que es solamente una suposición de análisis. No obstante, creo que la idea es relativamente sencillo seguirla. De cualquier manera, vamos a tener un espacio de consulta para aclarar estas interpretaciones si no estoy siendo suficientemente claro. Bien, pero para continuar falta el detalle fundamental, y es que, de acuerdo a lo que dijimos, podemos suponer que en el bobinado de entrada vamos a poner un punto, por ejemplo, un punto a donde ingresa la corriente, y en el bobinado de salida vamos a poner un punto a donde sale la corriente. Y así comenzamos a definir a dónde están los puntos para este experimento. Bien, con la misma lógica podríamos pensar qué ocurre entre la primera y la tercera bobina. Así que, para hacer eso, podríamos ver que, bajo esta suposición, si hubiéramos instalado una fuente que produzca un efecto de corriente de excitación en la primera bobina, evidentemente habríamos encontrado una situación similar a la siguiente. Podríamos ver cómo si la fuente se instala con la misma orientación de este trazo en color azul. De hecho, podríamos, tal vez cambiarle el color o duplicarlo, que sea más didáctico, suponerlo, conectado así. Entonces, la corriente entrante por el terminal 1, según esta suposición de conectar la fuente de color verde, generaría un flujo tal como el que se ve desarrollándose de derecha a izquierda, eso siguiendo la regla de la mano derecha para el primer bobinado. Entonces, la reacción podríamos decir que es un flujo en sentido contrario para la tercera bobina. No obstante, ahora
si hacemos la misma suposición de qué sería la carga en esa bobina que bajo esta interpretación la estamos suponiendo, bueno, tal vez acoplada, bueno, lo que encontraríamos es que la corriente, en realidad, de acuerdo a la regla de la mano derecha para el tercer bobinado, esta corriente saldría por el terminal dispuesto hacia el lado derecho. Entonces este sería el terminal 3, este sería el terminal 3', y diríamos que la corriente sale por el lado derecho. Entonces los puntos que modelan esta interacción, podríamos decir que son los siguientes. Bueno, para usar una nomenclatura intuitiva ya no podríamos usar el punto, si bien tenemos la posibilidad de usar colores acá. En general en la bibliografía se usa marcas diferentes, por ejemplo un cuadrado en lugar del punto, sería algo así. Así que si bien hemos supuesto, por ejemplo en este caso, que la bobina 1 es la excitación y la bobina 3 es la bobina acoplada, bueno, digamos, el análisis es digamos, recíproco si hubiéramos pensado el problema en el caso exactamente contrario, es decir, si hubiéramos tomado la bobina 3 como bobina de excitación y la bobina 1 como bobina acoplada. Entonces, en ese sentido, el comportamiento se supone, digamos, ambivalente. Bien, el caso que nos quedaría por analizar, fíjense que sería la interacción entre la bobina 2 y la bobina 3. Entonces, para hacer eso, bueno, una vez más voy a permitirme copiar estas representaciones para que no se haga, digamos, tan tediosa esta escritura, esperando que se produzca eso. Bueno, entonces fíjense que con esta lógica podríamos decir que si la excitación es esta fuente de color anaranjado, bueno, habría una corriente entrante por el terminal 2 para la segunda bobina. Con eso podríamos poner una marca en el terminal 2, voy a usar una marca triangular, y el efecto que podríamos ver entonces sería, bueno, el que voy a tratar de representar con estos detalles. En primer lugar, me había olvidado de analizar que, de acuerdo a la regla de la mano derecha, el flujo que veríamos en la bobina 2, ahora considerada como bobina de excitación, se desarrollaría entonces de derecha a izquierda, de acuerdo con la regla de la mano derecha, lo repito. Y el flujo reactivo visto en este caso en la bobina 3 sería uno de signo contrario, que estaría produciendo una corriente saliente en el terminal 3'. Entonces ponemos esa marca triangular frente a nuestro caso de interacción. Bueno, fíjense que el efecto de la bobina 1 y la bobina 2, como dijimos, es equivalente a pensar el efecto de la bobina 2 con la bobina 1. O sea, cuál bobina tomamos como excitación y cuál como bobina acoplada, en principio bueno, se puede decir que no modifica el comportamiento de acuerdo a nuestra forma de interpretar el problema. Bien, y con todo esto, lo que buscamos hacer finalmente, fíjense que sería encontrar una representación gráfica de este sistema o de este transformador con 3 bobinas por medio de una forma, digamos, simbólica simplificada, que sería lo que resulta en esta composición. Bueno, pondríamos las 3 bobinas y en función de eso directamente podríamos escribir que la bobina 1 con la bobina 2 tiene un acoplamiento caracterizado porque hay un punto en los terminales, en este caso del lado izquierdo. Bueno, entonces vamos a poner los números: 1, 1', 2, 2',
3 y 3'. Entonces, la interacción entre la bobina 1 y 2 está caracterizada por los puntos circulares y por el valor de inductancia mutua M1, bueno, que se supone que debería estar caracterizado por el fabricante. La interacción entre la bobina 1 y la bobina 3, bueno, la habíamos interpretado con un color verde, vamos a respetar eso. Habíamos usado marcadores así, tipo cuadrado, y habíamos puesto, bueno, que estaban en los terminales 1 y 3'. Entonces, esta relación entre la bobina 1 y la bobina 3 le podemos llamar, no sé, M2, y nos queda entonces analizar la interacción entre la bobina 2 y la bobina 3. Las marcas habían quedado en los terminales 2 y 3'. 2 y 3'. Entonces, esas marcas o esos puntos y la inductancia mutua M3 sería la representación final respecto de cómo se puede, digamos, indicar de manera simplificada la interacción entre las bobinas del transformador que vemos a la izquierda, bueno, recurriendo a una nomenclatura, como dije, algo más sencilla, terciaria. Bueno, ese sería el resultado o la solución del problema 1.15. Y para avanzar un poco más, podríamos concentrarnos ahora, decía, en el problema 1.19. Bueno, el problema 1.19, vamos a buscarlo en la guía de ejercicios. Bien, el problema 1.19 nos invita, de acuerdo a lo que estamos viendo, a considerar un circuito que ahora vamos a revisar. Calcular la potencia suministrada por la fuente de tensión de ese circuito utilizando el método de las corrientes de malla, es uno de los métodos sistemáticos que hemos introducido en esta clase, y determinar cuánta potencia se disipa en el resistor de 2,2 en relación con la potencia suministrada por la fuente. Bueno, entonces vamos a buscar esa solución, por supuesto revisando antes el problema 1.19 o el circuito del problema 1.19, que lo podemos ver entonces en esta parte de la pantalla. Este es el problema 1.19. Bien, vamos a buscar establecer entonces la solución. Bien, entonces si nos concentramos en este problema 1.19, el problema 1.19, podemos aclarar una vez más que esta numeración responde a la versión 16.4 de la guía de ejercicios. En el futuro podría modificarse, no obstante aquí nos queda la referencia. Bien, a partir de esto entonces podemos decir que al circuito, me voy a tomar unos breves minutitos para transcribirlo, de forma que podamos seguir el desarrollo de una forma tal vez más fácil, espero. Bien, entonces esta sería la fuente, BS1, luego tendríamos un par de resistores, donde estaría bien R1, estaría también el resistor R3.
Bueno, podemos seguir entonces considerando que para este circuito podemos buscar escribir un sistema de ecuaciones que lo caracterice. Así que si pensamos en la primera malla, que es donde está la corriente I sub 1 de acuerdo a la información que tenemos para la consigna, bueno, entonces encontramos que para la malla 1 la ley de Kirchhoff de las tensiones la podemos escribir de esta forma. Fíjense, BS1 igual a la caída de tensión en R1 sería específicamente I sub 1 menos I sub 3 factor de R1 sumado con la caída de tensión en el resistor R3, que sería específicamente la diferencia I sub 1 menos I sub 2 como factor de R3. Bueno, entonces aclaro por si acaso, el primer término es la caída de tensión en BR1. Vamos a escribirlo mejor, así. Esta es la caída de tensión en BR1, esta es la caída de tensión en BR3. Bien, entonces esta es la ecuación para la malla 1, la ley de Kirchhoff de las tensiones para la malla 1. Luego para la segunda malla podemos escribir que no hay fuentes de tensión en esta segunda malla, por lo tanto vamos a decir 0 igual a con la caída de tensión, si les parece, en R3 sería para este caso I sub 2 menos I sub 1 por R3. Sumamos con la caída de tensión en R5, que es I sub 2 por R5. Bueno, entonces fíjense, vamos a tratar de escribir entonces las tres ecuaciones de este sistema de ecuaciones. Lo que acabamos de identificar es la ley de Kirchhoff de las tensiones para la malla número 2. No obstante, fíjense que una característica que habíamos visto en el teórico es que en esta segunda ecuación estamos viendo la caída de tensión BR3 que antes ya habíamos estudiado, no obstante con un signo contrario, ya que la corriente principal es I sub 2 para la malla 2, mientras que la corriente, digamos, principal es I sub 1 para la malla 1. Bueno, y eso produce el cambio de signo que de a poco vamos a ir revisando por medio de los ejemplos. Bien, nos quedaría escribir una ley de Kirchhoff de las tensiones para la última malla, donde tampoco hay fuentes de tensión, por lo tanto nos queda 0 igual a la caída de tensión en R1. En R1, bien, entonces pondríamos I sub 3 menos I sub 1 factor de R1 más I sub 3 factor de R4. Bien, evidentemente entonces esta es la ley de Kirchhoff de las tensiones vista o aplicada en la malla número 3, en la tercera malla. Bueno, a partir de eso lo que buscaríamos es reordenar esta ecuación tomando en cuenta las corrientes de malla como factor común, y a partir de eso podemos decir que esto es bueno, BS1, bueno, un sistema de ecuaciones. Una vez más anticipo que estamos buscando hablar de un sistema de ecuaciones donde tendríamos reordenando con las reglas del álgebra que estamos acostumbrados a manejar, directamente encontraríamos que esto es R1 más R3 factor de la corriente I sub 1 menos R3 por I sub 2. La segunda ecuación es 0 igual a menos R3 por I sub 1 más R3 sumado con R5 factor de la corriente I sub 2 sumado con bueno, no hay otro término, son dos términos solamente. Para la tercera malla encontramos 0 igual la tercera malla es entonces menos R1
por I sub 1 menos R1 por I sub 1. Bueno, creo que están faltando un par de términos, ahí los reordenamos. Entonces, sería conveniente revisar un poco en la malla 1. La ecuación que teníamos provenía de la ecuación vista arriba. Entonces, concretamente tenemos R1 más R3, factor de I sub 1, menos R3, factor de I sub 2, y veo que nos habíamos olvidado, o me había olvidado de este factor, menos R1 por I sub 3. Luego para la malla 2, entonces son estos términos. En la malla 2 tenemos R3, factor de I sub 1, R3 más R5. Bueno, entonces la ecuación está completa. No obstante, podríamos hacer notar cómo en la segunda malla habría una especie de término, o un término, digamos, que no lo escribimos, se puede omitir completamente, no obstante sería 0 por I sub 3. Este término, que ahora me tomo el trabajo de escribirlo, podría servirnos para después hacer una asociación tal vez más intuitiva respecto de la interpretación digamos, matricial de este problema. Bien, ahora sí podemos escribir nuestra ecuación para la tercera malla, donde tenemos menos R1 por I sub 1, con la misma lógica podríamos decir más 0 por I sub 2, y luego ponemos más R1 sumado con R4, factor de I sub 3. Bien, a partir de eso podemos escribir realmente una ecuación matricial basado en los valores numéricos incluso de este problema, donde veríamos, por ejemplo, esta interpretación o esta representación. 5, 0, 0 sería el vector de valores de tensión. Lo igualaríamos con el producto matricial entre una matriz de resistencia, que si reemplazamos los valores, en principio sería 8400, menos 2200, menos 7200, menos 7200. Bueno, la segunda fila sería menos 2200, 11.200, 0. La tercera fila sería menos 7.200, 0. Y finalmente 11.900. Bueno, esta matriz de resistencia, podríamos llamarla así, se multiplicaría con el vector constituido por las corrientes de malla. Entonces tendríamos I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Bien, a partir de eso podríamos buscar calcular, por ejemplo, la corriente I sub 1. Entonces dijimos que la corriente I sub 1 sería el determinante sustituto 1 dividido en el determinante de la matriz de resistencia. Entonces, concretamente sería el determinante de esta matriz. Voy a tratar de escribirlo de una forma, digamos, simplificada. Entonces sería el determinante de esta matriz. Bueno, lo escribimos justamente así. Bueno, hacemos esta composición. Sería el determinante, este sería
digamos, el denominador entonces dividido, mientras que el numerador podemos decir que es esta matriz en el numerador, quiero decir, para encontrar la composición deberíamos reemplazar la primera columna. La composición me refería a la matriz sustituta, entonces el determinante de la matriz sustituta es lo que aparece como numerador. Fíjense que esto sería, podríamos decir que es 5 por 11.200 por 11.200 por 11.900 5 por 11.200 por 11.900 dividido en el determinante de R. Bueno, este determinante entonces sería, lo escribimos mejor, sería I sub 1 igual bueno, entonces acá que escribiríamos 8.400 por 11.200 por 11.900 es la primera diagonal, la segunda diagonal sería nula, la tercera también, y las diagonales inversas serían entonces menos, tenemos 7.200 al cuadrado por 11.200, la segunda diagonal es 0 y la tercera diagonal sería 2.200 al cuadrado por 11.900. Bueno, podemos reordenar un poco la geometría de la ecuación para que quede más legible. Bien, entonces a partir de acá hacemos una revisión. Bueno, entonces a partir de ahí directamente podríamos buscar el resultado, que si no me equivoco, en principio es 1,1 miliamperios. No obstante, podríamos venir a MATLAB bueno, sí, en principio es 1,1 miliamperios. Y con esto podemos aprender que I sub 1 es igual a 1,1 miliamperios. Ustedes lo pueden revisar. Con la misma lógica podríamos calcular la corriente I sub 2 y la corriente I sub 3. No obstante, de acuerdo a la consigna tenemos que conocer la potencia suministrada por la fuente, de tensión, es decir que teníamos una fuente de tensión atravesada por BS1, así es que la potencia suministrada por la fuente de tensión podemos decir que es BS1, aquellos 5 voltios que habíamos visto, multiplicado por I sub 1. Mientras tanto, el otro cálculo sería la fracción de potencia que se disipa en el resistor
de 2,2 kilo ohmios. Bien, este resistor, el resistor de 2,2 kilo ohmios, podría haber sido R3 o R5, vamos a suponer que es R3, entonces vamos a decir que la potencia disipada en R3 es, fíjense, la potencia disipada en R3 podemos escribirla de esta forma, I sub 1 menos I sub 2 al cuadrado por R3, entonces vamos a poner I sub 1 menos I sub 2 al cuadrado por R3. Esa es la potencia disipada en R3. Entonces, con la corriente, digamos, efectiva a través del resistor R3, siendo, bueno, I sub 1 menos I sub 3. Perdón, I sub 1 menos I sub 2. O sea, de estas dos corrientes de malla, lo que podemos, digamos, verificar es que la corriente real a través de R3 es la diferencia entre ambas corrientes de malla respecto de la forma que tuvimos de interpretar este problema. Bueno, la fracción de potencia, por supuesto, sería, no sé, podemos modelarla con esta, sería la fracción de potencia disipada en R3 dividido en la potencia, quiero decir, la potencia disipada en R3 respecto de la potencia que entregaba la fuente BS1. Bien, esa sería la solución que se nos pedía, y en principio daría, si no me equivoco, 0,31, es decir, 31%. Bueno, entonces los valores numéricos ustedes los podrían revisar, no obstante esta sería la forma de resolver el problema. Podemos buscar avanzar un paso más, y la propuesta sería, si les parece, respecto del problema 1.33. Bueno, vamos a hablar entonces del problema 1.33. El problema 1.33 lo buscamos en la guía de ejercicios. Vamos a buscar el problema entonces 1.33. Bien, para el problema 1.33 tenemos ciertos valores en un circuito. Se pide una vez más encontrar la potencia que suministra la fuente y la tensión, la potencia suministrada por la fuente de tensión es lo que buscamos saber. Quisiéramos usar el método de las corrientes de malla y queremos saber cuánta potencia se disipa en el resistor R4 del circuito que estamos teniendo en cuenta. Entonces el problema 1.33, bueno, evidentemente es similar al que hemos venido estudiando, no obstante tendría el principio siguiente. Vamos a volver entonces, vamos a revisar entonces este problema. Bueno, entonces en el problema 1.33 tenemos una composición similar. Una composición, al hablar de composición me refería a la interconexión de los componentes. Entonces voy a hacer este gráfico.
Bueno, entonces en este mismo problema encontramos definidas las corrientes de malla para cada caso. Bien, entonces esta es nuestra representación del problema. Evidentemente el problema es sumamente parecido al del caso anterior, no obstante lo tomamos en cuenta dentro de esta clase porque buscaríamos hacer una interpretación que va un paso más allá de lo que acabamos de hacer. Quiero decir, al resolver el problema anterior habíamos tenido en cuenta un desarrollo basado en la ley de Kirchhoff de las tensiones. Luego habíamos operado algebraicamente y finalmente habíamos conseguido establecer digamos las matrices que dan entonces esta solución. No obstante, la idea sería que en las matrices que vimos hace unos minutos en el problema anterior se verificaban realmente todas estas propiedades de simetría que son típicas de la formulación de soluciones a los circuitos por medio del método de las corrientes de malla. Es decir, había una diagonal con elementos positivos, había una diagonal con elementos negativos y había simetría en esa matriz de resistencia. Bueno, eso es lo que se cumple en el caso más sencillo y eso se vio en el problema anterior. Entonces toda esa estructura dentro de la matriz es la que buscaríamos aplicar directamente en este problema para, si se quiere, omitir algunos pasos algebraicos. Sin duda es necesario o es, digamos, valioso hacer el desarrollo completo, sobre todo en las actividades de evaluación, en los parciales, por ejemplo, pero no obstante tener noción de todas estas propiedades que vamos a tratar de ejercitar en el problema actual, en el problema 1.33, son valiosas para hacer una especie de comprobación mientras se trabaja. Entonces lo que podemos hacer con todo nuestro interpretación del problema es directamente escribir la ecuación matricial. Fíjense, pensando en las reglas que voy a tratar de comentarles oralmente mientras escribimos la ecuación. Bueno, evidentemente tenemos tres mallas, entonces frente a esas tres mallas vamos a tener un sistema de tres ecuaciones que se caracterizaría después con una matriz de resistencia de tres filas. Un vector de tensiones de tres filas, y entonces ese vector de tensiones y esta matriz de resistencia es lo que podríamos escribir, interpreto yo, de una forma sumamente, digamos, directa, con las interpretaciones siguientes. Bueno, lo que podemos anticipar es que, digamos, las incógnitas son las que aparecerían ordenadas en este último vector, I sub 1, I sub 2 e I sub 3, serían las corrientes de cada una de las tres mallas, serían las incógnitas. Y bueno, entonces, pensando por ejemplo en la primera malla, que evidentemente es la que está abajo a la izquierda, vemos que la suma de tensiones o la suma de fuentes de tensión en esa malla está caracterizada por BS1, bueno, se me había olvidado de poner el valor, BS1 tiene 12 voltios. Bien, entonces esa fuente de tensión en realidad está dispuesta en sentido contrario a la circulación supuesta para la corriente principal, que habría sido I sub 1. Entonces la sumatoria de fuentes de tensión en la malla 1 es BF1 con signo negativo. Esta es nuestra primera observación. Luego, la resistencia propia de la malla 1 es la suma de las resistencias en esa malla, que para este caso sería directamente R1 más R3. Luego, la resistencia compartida entre la malla 1 y la malla 2 es R1, por lo tanto la sumatoria de las resistencias compartidas entre la malla 1 y la malla 2
con signo negativo, esta es la regla de, digamos, de conformación de esta matriz, sería menos R1, es decir, el negativo de las resistencias compartidas entre la malla 1 y la malla 2. Luego, la resistencia compartida o el negativo de la resistencia compartida entre la malla 1 y la malla 3 es nulo, y así tenemos escrita directamente la primera fila de esta matriz de resistencia. Luego, al analizar la malla 2, vemos que la sumatoria de fuentes en la malla 2 es nula. Luego, la resistencia compartida entre la malla 2 y la malla 1 con signo negativo es, una vez más, menos R1, y se empieza a manifestar la simetría de la matriz de resistencia. Luego, la resistencia propia de la malla 2 es R1 con R4, es decir, la suma de R1 con R4. La resistencia compartida entre la malla 2 y la malla 3 es nula. Y pasamos a la tercera malla. En la tercera malla, las fuentes de tensión son precisamente BS1, que en este caso pasa a tener signo contrario, perdón, signo positivo, a eso me refiero. Entonces, en la tercera malla hay una fuente que es BS1, está, digamos, instalada con una polarización conforme a las convenciones de signo y sentido. Si pensamos en que la corriente principal de la malla 3 es I3, por lo tanto aparece BS1 con signo positivo. Bien, la resistencia compartida entre la malla 3 y la malla 1 es nula. La resistencia compartida entre la malla 3 y la malla 2 es nula. Y la resistencia propia de la malla 3 es R2 con R5, es decir, R2 más R5. Bueno, fíjense cómo conociendo estas reglas de interpretación de la matriz de resistencia dentro del contexto del método de las corrientes de malla, el problema se puede escribir de una forma muy sencilla. Repito, en un examen sería más seguro hacer el desarrollo completo pensando en la ley de Kirchhoff de las tensiones y operando algebraicamente. No obstante, toda esta regla que acabamos de aplicar es valiosa como comprobación. Bien, esta regla se cumple por determinadas características del circuito. Evidentemente es un circuito relativamente sencillo y eso ayuda a que todas estas propiedades de simetría, etcétera, se manifiesten, pero también ayuda el hecho de que, bueno, las corrientes se han dispuesto todas con el mismo sentido de circulación. Entonces, aunque en el ejemplo del teórico hemos indicado corrientes algunas con sentido de circulación contrario, la regla práctica valiosa es que siempre supongamos el mismo sentido de circulación para todas las corrientes de malla, y es que vamos a usar el método de las corrientes de malla. Entonces, gracias a eso se verifica este concepto o esta propiedad de simetría en la matriz. Si no hubiéramos respetado eso, tal vez la simetría desaparecía. Y hablamos de que el circuito era sencillo, y eso básicamente se resume en el concepto de que no hay fuentes controladas. Cuando aparecen fuentes controladas, esta simetría y esta definición general lamentablemente se arruina, digamos. No obstante, lo vamos a ejercitar en unos minutos. La regla práctica entonces es conocer estas propiedades de la matriz y usarla como herramienta de comprobación. Bien, a partir de esto podemos decir que nos interesaba conocer cuál es la potencia entregada por la fuente. Estábamos en el problema, dijimos 1.33, si no me falla la memoria, problema 1.33. Bueno, queremos saber entonces la potencia suministrada por la fuente de tensión y la potencia disipada en R4. Bien, entonces fíjense que la potencia disipada por la fuente de tensión se calcularía con la potencia disipada por la fuente de tensión. Bueno, por un lado escribiríamos que I sub 1 es el determinante sustituto 1 dividido en el determinante de la matriz de resistencia. Podríamos escribir también que I sub 2 es el determinante sustituto, nos interesa más bien I sub 3. Entonces I sub 3 es el determinante sustituto 3, es decir,
en lugar de sustituir la primera columna, sustituimos la tercera columna para generar la matriz sustituta, dividida en el determinante de la matriz de resistencia. Luego podríamos indicar que la potencia entregada por la fuente BS1 es I sub 3 menos I sub 1 por BS1. Bueno, entonces de esa manera me interesaría hacerles notar que es I sub 3 menos I sub 1 y no una diferencia al revés, ya que de estas dos corrientes I sub 1 con I sub 3 es efectivamente I sub 3 la que respeta las convenciones de signo y sentido respecto de que BS1, por ser un elemento activo, debería tener una corriente saliente. Bueno, entonces por eso I sub 3 va con signo positivo e I sub 1 va con signo negativo. Bien, luego la potencia disipada en R4, podríamos decir que es I sub 2 al cuadrado por R4. No obstante, aunque no lo dice la guía, podríamos preguntarnos cuánto es la potencia disipada en R1, si les parece. Bueno, y entonces aparecería un cálculo similar al que vimos anteriormente, pero yo diría más interesante. Bueno, entonces el cálculo de la potencia disipada en R1 sería I sub 1 menos I sub 2 al cuadrado por R1. Bueno, pongo entre paréntesis esta ecuación, o entre corchetes tal vez, indicando o como resaltando que no estaba pedida en la guía. Y bueno, la fracción de potencia se podría calcular igual que antes. Entonces con eso estaríamos completando este problema. El problema entonces, como dijimos, 1.33. Bien, entonces consideramos que, digamos, vamos a dejar esta primera parte de la clase práctica, digamos de la clase práctica número 2, la vamos a dejar acá y seguimos con la segunda parte en otra sesión.